doctor Elmer Huerta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantadísimo de que me permitan que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Estamos al lunes 20 de diciembre, terminando este segundo año de la pandemia y sin ninguna duda, señor, señora, encaminándonos al tercer año de esta pandemia, la cual obviamente está ahora encuadrada en esta variante Omicron, que ya se encontró, se identificaron 12 casos en nuestro país. Hoy día vamos a tener el placer de conversar con el doctor Hernando Ceballos, ministro de Salud, a quien damos la bienvenida sobre todos estos temas de coyuntura y para que nos informe cómo está yendo la pandemia en nuestro país en este momento. Señor ministro, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Un placer, señor el doctor Elmer Huerta. Sí, siempre es un gusto comunicarme con usted y con sus oyentes. Efectivamente, han habido algunas novedades importantes en las últimas 72 horas en nuestro país. Como sabíamos, había un incremento de casos por la variante Delta, sobre todo en el norte del país. Pero que sin embargo estábamos de alguna manera sintiendo que no era todavía una tercera ola, porque de pronto se ingresaba una meseta, se volvía a incrementar un poco los casos, teníamos el temor de la llegada de las fiestas y que esto podría actuar como detonante, pero lo que preveíamos con preocupación se cumplió, y la presencia ya certificada de la variante Omicron en nuestro país. ¿No? Exacto, o sea que en plena duda si Delta, porque todavía está la duda, porque Delta todavía es la predominante, en plena duda sobre Delta, chequeando Delta, ¡boom!, ahora aparece Omicron. Doctor, y por lo que se sabe de Omicron, aquí en Nueva York, en una semana aumentó 7 veces, de 0.4 a casi 3% en una sola semana, y en la ciudad de Nueva York está en 13%, en Inglaterra ya tomó Londres, y lo hace muy rápido, cada 2 días se duplican los casos. O sea, no va a ser raro, doctor, que ¿cuánto? De aquí a un mes ya Omicron sea la variante predominante en el Perú. Así es, y lo más probable, por la velocidad de contagiosidad que tiene esta variante, seguramente va a desplazar la Delta. Y en realidad, más que desplazarla, lo que vamos a tener son dos variantes, dos situaciones, ojalá que no le llamemos olas, pero lo más probable es que sean así, dos olas superpuestas, la de Delta y la de Omicron, que tienen además determinadas preferencias, por llamarle así. Usted conoce, doctor Huerta, que en el caso de la variante Delta hemos tenido pues un grado de contagio de 10-1 en relación con los vacunados y los no vacunados, es decir, la Delta afectaba en 10 veces a los no vacunados en relación con las personas vacunadas, y la letalidad, según nuestros reportes, era 21 veces más cuando no se estaba vacunado que cuando se estaba vacunado. Con la variante Omicron entramos en una situación muy especial, porque esta variante Omicron también está afectando de manera particular, por los reportes que tenemos internacionales, a personas vacunadas, ¿no? Correcto. Entonces esto nos va a generar un problema adicional bastante importante para el sistema sanitario peruano. Y ese es un punto importante que nuestros oyentes tienen que entender, y me gustaría, señor ministro, que lo escuchen de usted. Cada una de las variantes, porque siempre es bueno a veces mirar un poquito al espejo retrovisor, señor ministro. Vayamos al 20 de enero, señor ministro, del año pasado, del 2020. Oiga, cómo rogábamos que lleguen las vacunas, ¿se acuerda? Todo el mundo miraba. Y aquí en Estados Unidos fue el 11 de diciembre que se dio licencia de emergencia para la de Pfizer. Empezaban recién a ponerse las primeras dosis. ¿Y cuál era la idea, señor ministro, de que estas vacunas, las vacunas, la de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etcétera, nos iban a durar como las duran las de niños, ¿no? La de sarampión, la de varicela, años de años. Oiga, pero ya en junio, mayo, desde Israel nos decían, no dura la inmunidad.
y hay que necesitar dosis de refuerzo, y mirábamos a la lejanía, mira estos en Israel cómo están dando dosis de refuerzo, y de ahí vino la Gamma, vino las otras variantes, y ahora esta Omicron, lo que usted acaba de decir, señor ministro, es muy importante y nuestros oyentes lo tienen que entender. Se burla de todas las vacunas, se burla de la Sinopharm, se burla de la CoronaVac, se burla de la AstraZeneca, se burla de la Pfizer, de todas, y solamente la dosis de refuerzo son las que logran elevar anticuerpos para protegernos. Sí, así es, y es bueno que la gente lo sepa, ¿no? Primero, para nosotros es importante precisar que las vacunas, si bien esta variante en particular, la Omicron, relativiza la efectividad de la vacuna, la disminuye, ¿no? Sin embargo, las vacunas siguen siendo muy importantes para evitar la mortalidad por cualquiera de estas variantes, ¿no? Ahora bien, es real. Ahora no solamente tenemos que vacunarnos con las 2 dosis, sino necesitamos pensar en la dosis de refuerzo, que esto es muy importante, porque después de los 3 meses, la efectividad de las vacunas, la protección de la vacuna para evitar que nos contagiemos desciende, y sobre todo frente a esta variante Omicron. Nos obliga entonces a pensar con urgencia en una tercera dosis, ¿no? Y ahí va una pregunta que quiero hacerle, señor ministro. Mil disculpas que le entro. Ahí va una pregunta que quiero hacerle. ¿Por qué? Porque si estamos reconociendo que todas las vacunas a los 3 meses ya bajan, esta mañana cuando informamos, por ejemplo, de que hay un estudio reciente de Sinopharm que dice de que no tiene pues acción contra Omicron, igual que la de Pfizer o la de AstraZeneca, la gente joven sobre todo dice, me han puesto una vacuna mala, cuando en su momento, cuando se la pusieron, sí protegía contra alfa, contra beta, contra gamma, lo que pasa que ahora tenemos Omicron. Y ahí va mi pregunta ahora. Sabiendo, y con este estudio inicial que salió también de CoronaVac, que igual que con la AstraZeneca, que tiene muy poca efectividad contra Omicron, ¿qué vamos a hacer con los lotes que hemos comprado? ¿Se van a seguir usando? Por ejemplo, usted lo acaba de reconocer, que quizás en enero Omicron ya sea la variante predominante en el Perú. ¿Vamos a seguir usando la de Sinopharm? Por supuesto, no. Y en el caso de AstraZeneca, además tenemos lotes comprados desde el mes de febrero, que recién están llegando, ¿no? Incluso sin la presencia del Omicron, son lotes que estaban fuera de la programación, porque recién llegan. Lo que pasa es que los contratos de alguna manera obligaban a firmar bajo estas condiciones. Lo cierto es que la información que nosotros tenemos, hemos tenido varias reuniones con expertos, es que efectivamente la efectividad para prevenir la infección que puedan tener las vacunas Sinopharm y Sinovac es realmente bastante baja, ¿no? Por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido en el Perú sin la variante de Omicron, y hay poca experiencia en el mundo todavía de, digamos, qué tanto nos protege de la gravedad de la enfermedad Omicron. Por ahora no podemos decir que no nos protege nada, o sea, frente a la gravedad. Lo que sí, o sea, por tanto, no es que nos hemos vacunado en vano, no es que no sirve absolutamente para nada con Omicron, pero sí la efectividad frente a la posibilidad de adquirir una nueva infección, sí está, por lo menos los estudios que se vienen haciendo hasta ahora en Washington, la Universidad de Washington y otros, nos indica que la efectividad es baja. Lo que hemos llegado a la conclusión hasta ahora es que la vacuna, por lo menos la que está hasta ahora dando resultados, hasta donde se está trabajando en Europa, es la Pfizer, que es la que sí estamos utilizando en España. Y la de Moderna, las dos. Y la de Moderna, que no la tenemos ahora, pero que va a llegar en poquito tiempo a nuestro país, ¿no? Entonces, pero ¿significa eso que vamos a dejar de lado a Sinopharm? Bueno, si pensamos frente a la variante Omicron, para disminuir la posibilidad de contagio, obviamente Sinopharm no es la adecuada, ¿no? Entonces esto lo vamos a evaluar, pero por supuesto, como toda esta pandemia no termina de tener de inicio, digamos, conclusiones absolutamente categóricas,
estamos pensando obviamente Correcto. en virar hacia vacunas que nos den mayor seguridad a la población. Pero lo que el público debe entender es que en su momento esa de Sinopharm, en su momento la de Pfizer, etcétera, tenían altísima efectividad contra la alfa, contra la beta y contra la gamma. Ahora ha cambiado el juego con Omicron. Además, también yo creo que el público debe entender, doctor Ceballos, que la inmunidad es doble, ¿verdad? Es una inmunidad celular, de células de memoria, que todas las vacunas despiertan, y la humoral, la de anticuerpos, que es la que ha bajado. Entonces, ya sea que nos hayamos vacunado con primeras dosis, con Pfizer, con Moderna, con Sinopharm, con Coronavac, con la Sputnik, nuestras células de memoria permanecen allí, y por lo tanto, con el refuerzo que vayamos a usar, sí va a despertar la producción de anticuerpos y la protección. Entonces, ahora viene mi pregunta. Para refuerzos, ¿vamos a usar qué tipos de vacunas en el Perú? ¿Solamente Pfizer o en este cuáles? momento estamos usando Pfizer. Cuando llegue Moderna, vamos a usar Moderna, porque son las vacunas que hasta ahora muestran efectividad. Así es, vacunas de refuerzo. Ahora, lo que tenemos que señalar también en el caso de Sinopharm, que usted lo ha dicho muy bien, doctor Huertas, en primer lugar, lo que se han hecho son estudios sobre anticuerpos neutralizantes, pero no sobre el conjunto de la inmunidad que puede generar la vacuna. Por tanto, la mitad de la torta, la mitad de la torta. No podemos decir en este momento de que frente al Omicron, en el tema de la gravedad que pueda generar la enfermedad, no actúa para nada la vacuna Sinopharm o Sinovac. O sea, esto tampoco está demostrado así todavía. Y lo que hemos tenido hasta ahora, efectivamente, con las otras variantes, es una muy buena respuesta de estas vacunas. Así que lo que vamos a hacer ahora con los refuerzos es aplicar las vacunas que hasta ahora tenemos evidencia científica que incrementan los anticuerpos, incrementan la capacidad de la vacuna de defendernos, y una de ellas es la Pfizer. Entonces vamos a usar, en el caso nuestro del Perú, ahora que tenemos, porque tenemos stock suficiente, la Pfizer como una dosis de refuerzo, ¿no? Y eso es importante, porque a veces los seres humanos, a veces no nos es fácil proyectarnos en la línea del tiempo, porque hay mucha gente que al escuchar, por ejemplo, que la Sinopharm o la Coronavac no protegen tanto, los anticuerpos no protegen contra Omicron, generalizan y dicen, entonces me he vacunado en vano. No. Cuando se vacunó en su momento, señor ministro, esas vacunas eran muy buenas para lo que había en ese momento, y no se sabía en esa época que Omicron iba a aparecer, ¿cierto? Así, además la Delta sigue circulando, así que tampoco es que aquí no sirve la vacuna. No se puede ser categórico en decir que la vacuna Sinopharm o Sinovac ya no sirven ni para el Omicron ni para la Delta, ¿no? Porque efectivamente... El único problema, el único problema va a ser que cuando aumente ya Omicron y se convierte en la variante predominante, allí sí de repente ya para primeras dosis las de Sinopharm, como usted nos ha dicho, puede haber problemas, sí. Puede haber problemas y puede quedar de lado. Sí, así es, ¿no? O sea, tenemos que ir avanzando en la medida en que justamente vayamos teniendo mayores elementos científicos sobre estas vacunas, en darle lo mejor que tenemos a nuestro pueblo. Y en este momento el refuerzo que estamos dándole con Pfizer, que dígase de paso todavía no alcanzamos niveles de aplicación como quisiéramos, y por eso estamos insistiendo en el refuerzo con una tercera dosis, es muy importante, ¿no? Todavía no llegamos a los valores que quisiéramos. Hemos avanzado en la segunda dosis, pero la variante Omicron nos ha cambiado el esquema. Ha cambiado completamente. Si Delta cambió el juego, señor ministro, Omicron lo está cambiando nuevamente. Yo hacía una comparación, era como que a los 30 minutos del partido de fútbol, el árbitro dice, caballeros, le dice a todos los jugadores, de ahora en adelante, el gol solamente vale dentro del área chica. Pero ¿cómo cambia la regla, árbitro, en pleno partido? Eso nos hizo Delta. Y ahora nuevamente Omicron nos está cambiando la regla y dice, ahora los goles van a valer solamente de media cancha. Uy, Dios mío, tenemos que adaptarnos. Ese es algo que nuestros oyentes tienen que entender, lo dinámica que es la ciencia, señor ministro. A veces cuando no entendemos lo dinámica que es la ciencia y nos quedamos con conceptos predeterminados, nos es difícil aceptar los cambios. Sí, doctor Huertas. Y además la población debe saber por qué insistimos en ponernos la dosis de refuerzo. Porque con la dosis de refuerzo también se ha comprobado
de que nuestras defensas para adquirir de nuevo otra vez el contagio con el COVID suben con la dosis de refuerzo. Es decir, es importante ponerse la dosis de refuerzo para protegernos de mejor manera frente a la posibilidad de un nuevo contagio. Las vacunas siguen siendo activas frente a la gravedad, pero la tendencia de Europa es generar contagios masivos que, por supuesto, van a superar nuestra capacidad hospitalaria, nuestra capacidad de respuesta. Entonces, tenemos que frenar estos contagios masivos. Y una de las medidas es ponernos una dosis de refuerzo, ¿no? Para evitar contagiarnos con tanta facilidad, ¿no? Y la dosis de refuerzo que se está usando, que es gratuita, que está a disposición de la gente, ahora es la marca Pfizer, ¿no? En la medida en que tengamos otras más marcas, seguiremos aplicando. Y viene la de Moderna, nos dijo hace un ratito. Ahora, considerando que las personas en mayor riesgo de complicarse y llegar al hospital, incluso estando completamente vacunados con 2 dosis e incluso con dosis de refuerzo, eso está sucediendo aquí en Estados Unidos, son los mayores de 70 años. En este grupo etario, señor ministro, de mayores de 70 años, ¿cuál es el porcentaje de personas que ya recibieron su dosis de refuerzo? Nosotros estamos en el 35% en los mayores de 70 años y en el 31% en los mayores de 60 años. Es bajo, señor ministro, es bajo. Usted lo acaba de... Muy bajo. Doctor, señor ministro, por favor invoque a la gente mayor a que se vacune con dosis de refuerzo. Así es. Fíjese usted la paradoja que nos ha cambiado el Ómicron. Nosotros estamos en el 84% de la población mayor de 60 años con 2 dosis, ¿no? Una cifra realmente alta comparativamente con el mundo. Estamos en general en la vacunación con 2 dosis en el país estamos ya bordeando el 75%. Pero con Ómicron nos obliga a que la vacunación de refuerzo sea clave y tenemos allí que ponerle toda la fuerza sin ninguna duda. Correcto. Es más, la definición de completamente vacunado están a punto de cambiarla aquí en Estados Unidos, señor ministro. Ya no va a ser con 2 dosis completamente vacunado, sino con 3. Entonces, no sé, señora, usted que está escuchando el programa, que es una persona mayor de 65, 70 años, por favor, reciba su dosis de refuerzo. Señor ministro, 33%, solamente 1/3 de los mayores con dosis de refuerzo es bajo. ¿Y se sabe por qué no reciben? ¿Se sabe por qué se ha hecho alguna encuesta o algo, señor ministro? ¿Por qué no quieren recibir dosis de refuerzo? Las razones son comunes. Bueno, en el Perú, en el último mes ha habido una intensa campaña antivacuna, que nosotros hemos tratado de controlarla y seguimos con la campaña, pero esto existe. Y además hay una confianza en la gente. No se conocía, como pasa muchas veces, la variante Ómicron en el país y la gente estaba más o menos satisfecha con su segunda dosis, donde avanzábamos rápidamente. Y después, bueno, hay que insistir en esto, hay que seguir reforzando la campaña que nos dio resultado aquí en el país en los últimos meses, casa por casa. Hay que sacar a nuestras fuerzas afuera, en plazas, en mercados, ¿no? Y trabajar intensamente, además, dar un mensaje claro a la población de lo que significa el Ómicron, esta nueva situación que se genera en el país, la alta contagiosidad, sobre todo, que es lo que nos preocupa, ¿no? De esta variante. Me preguntan aquí por el interno, señor ministro, me preguntan aquí por el interno si el personal médico le pusieron como dosis de refuerzo Sinopharm o Pfizer. Pfizer. Todo el personal de salud ha recibido de refuerzo. Tenemos alrededor del 96% de la población vacunada del sector salud con Pfizer. Muy bien, lo cual nos lleva a que se está hablando de una 4ª dosis. Es más, su funcionaria, la señora Jiménez, dijo esta mañana que el gobierno está considerando una 4ª dosis al próximo año. ¿Cómo es eso? Por supuesto, si seguimos en la lógica de que cada 3 o 4 meses es probable que la efectividad de las vacunas desciendan, tenemos que pensar en la previsión de un nuevo refuerzo, sobre todo en la primera línea o los mayores de 60 años. De ninguna manera está descartado. Seguiremos analizando la experiencia internacional, nuestra experiencia también,
y sí, estamos pensando en la posibilidad de un refuerzo adicional. Claro, porque en el fondo esta pandemia nos ha enseñado casi desde el comienzo que lo que empieza en la China, empieza en Israel después de las vacunas, luego pasa a Europa, pasa a Estados Unidos y se replica en nuestra América Latina. De tal modo que lo que usted dice, examinar la experiencia internacional es muy importante para nosotros ya actuar con causa, digamos, de lo que se ha hecho en otros lados. La última pregunta, ¿los niños de 5 a 11 años empiezan a vacunarse ya desde enero? ¿Desde cuándo de enero? ¿Tenemos fecha, señor ministro? Sí, bueno, ya cerramos el contrato con la empresa Pfizer. Ellos se han comprometido en enviar 6.700.000 en el mes de enero, en la primera quincena. En realidad la fecha exacta, esto nos enteramos nosotros 10, 15 días antes, pero ya es la fecha en que llegarían. Y bueno, apenas lleguen, pues se tendrá que distribuir a todo el país, así que yo espero que en la segunda quincena de enero, a más tardar, si llega un poquito antes del 15, lo haremos antes, estaremos vacunando masivamente a todos los niños de 5 a 11 años. Muy bien. Y la última pregunta, la última pregunta que nos queda 60 segundos, es de que si alentamos las terceras dosis, etcétera, ¿necesitamos más vacunatones, más lugares para que la gente vaya, o con los que tenemos estamos bien? No, tenemos que seguir abriendo. Nosotros hemos aperturado 2.400 establecimientos de salud donde se están vacunando. Hay un acuerdo con distintas comunidades, con municipalidades, para que ellos nos ayuden en la vacunación. Realmente, doctor Huerta, para nosotros los 3 meses pasar del 18 al 75% ha sido solo gracias a la posibilidad de la colaboración de distintos sectores, de municipalidades, actores sociales, y allí tenemos que fortalecernos, además porque necesitamos fortalecer el primer nivel de atención y además subir nuestra inmunidad regular para las otras vacunas, que es en lo que estamos. Muy bien. Fabuloso. Señor ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos muchísimo en nombre de todos los oyentes de RPP Noticias que se haya comunicado con ellos. Gracias por su tiempo. A usted muy amable, doctor Huertas. Un fuerte abrazo y a todos los amigos de RPP. Nosotros regresamos inmediatamente después de los titulares de la hora. No se vayan. Encantadísimo de que me permita que los y las acompañen este 20 de diciembre, ya en las últimas semanas de este segundo año de pandemia y absolutamente sin ninguna duda en camino al tercer año de la pandemia. Es importantísimo, señora, como conversábamos con el ministro hace un rato, recordar los momentos previos, lo que se llama el espejo retrovisor. Cuando usted maneja un carro, obviamente tiene que mirar para adelante. Por eso es que la luna de adelante es tan grande, porque hay que mirar adelante. Pero el espejo retrovisor es fundamental para avanzar. ¿Por qué? Porque si no miramos el espejo retrovisor, no vamos a tener idea de lo que nos pueda pasar. Y en ese sentido, es importantísimo reflexionar en algo que hablábamos con el ministro hace un momento. Hace un año atrás, exactamente un año, un 20 de diciembre, estábamos todos esperando la vacuna. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo esperábamos la vacuna? El 11 de diciembre en Estados Unidos se dio la licencia de uso de emergencia a Pfizer. Empezaron a vacunarse unas cuantas personas y mirábamos en el Perú con envidia cómo la gente se vacunaba en otro lado. Hace un año atrás nada más, parece más. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Oiga, todo lo que hemos aprendido este año. Primero, que este virus es un enemigo formidable. Tiene una capacidad de mutación y de cambio increíble. Es más, el año pasado, señora, para esta época, para este 20 de diciembre, por primera vez a nuestros oídos llegaba una palabra que ahora la usa todo el mundo. ¿Cuál? Variante. Porque se acababa de descubrir justo para esta época, el 20 de diciembre, la variante alfa en Inglaterra. Variante. Y hemos aprendido el año que hemos pasado de alfa a beta, a gamma aquí en el Brasil, que ha sido la predominante para nosotros, la delta, que se ha convertido en la del mundo, ahora la omicron y la lambda, que nació en el Perú, las variantes.
Este virus es un enemigo formidable, se adecúa. Y con respecto a las vacunas, esperábamos que las vacunas fueran como son las vacunas de niños, que usted la da en la niñez y el niño queda protegido pues por el resto de su vida. Pero no es así. Hemos aprendido que la efectividad de las vacunas se pierde con los meses. A las 15 semanas ya se está perdiendo la efectividad. Por eso es que ahora hay que revacunarse a los 3 meses. Pero eso, ¿lo sabíamos el año pasado en esta época? ¿Esto lo sabíamos este año en enero, febrero, marzo, abril? No. Ni siquiera lo sabíamos en septiembre, agosto, ni siquiera octubre, que en octubre no habíamos escuchado nunca hablar de Omicron. ¿Y por qué vale esta reflexión de mirar el espejo retrovisor? Porque el que no mira el espejo retrovisor se queda pegado en el tiempo. Y al quedarse pegado en el tiempo, no es posible distinguir el bosque grande. Y el bosque grande se llama pandemia del 2019. La gran pandemia en la que estamos metidos. Y que todavía no salimos. ¿Se acuerda cuando apareció Pfizer el año pasado y a principios de este año? Y mirábamos con envidia, ¡wow! 94% de eficiencia, ¡qué bárbaro! Y salían las otras. Sinopharm 78%, todas en los 80s, AstraZeneca 81%. Pero mire, el transcurrir del año, la aparición de las variantes, nos ha demostrado de que lo que fue en su momento cierto, ahora no lo es. Pero en términos de efectividad de vacuna. Porque en efectos secundarios y en seguridad de vacunas, allí sí hemos aprendido. Ya van más de 8.500 millones de dosis de vacunas administradas en el planeta. ¿Y dónde están los efectos secundarios, los muertos? ¿Dónde están todas las cosas? Y al respecto, la Comisión de Salud del Congreso, ¡qué barbaridad! Bueno, supongo que es porque van a arguir que ellos tienen que escuchar a todos. Han recibido esta mañana a un grupo de personas que cuestionan las vacunas, porque según ellos, dice que las vacunas causan muertes y enfermedades y que no se quieren comunicar al público y que por lo tanto no se deben poner las vacunas, que no debe ser obligatoria colocarlas, que los carnés de vacunación no deben ser obligatorios. Bueno, eso es como recibir pues en el Congreso a los terraplanistas, ¿no? A gente que no está alineada con lo que es la verdad. Señora, a ver, yo le voy a dar el número exacto. El número exacto de vacunas administradas hasta el día de hoy en el planeta Tierra, acá está, 8.750 millones de dosis, 8.750 millones. A ver, reflexionemos. Mire usted, la población del planeta Tierra, seres humanos, es más de 7.000 millones de personas. 7.000 millones. Bueno, ya se han administrado más que la población del mundo. 8.750 millones de dosis. Muy bien. ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde están? ¿Alguien va a ocultar los muertos de vacunas y qué? Hay una conspiración mundial para que todos los ministerios de salud del mundo, todos, se pongan de acuerdo. Esas son conspiraciones que nacen en la cabeza de gente que no tiene pies en la realidad. Y lo más dañino es que afectan la salud de la gente. Entonces la Comisión de Salud del Congreso, la verdad es que sorprende que haya recibido a estos grupos antivacunas, a estos grupos que se oponen a la vacunación de la población, porque con esta acción, señores congresistas de la Comisión de Salud, ustedes están poniendo en peligro la salud de la gente. No son las vacunas las que ponen
en peligro la salud de la gente. ¡Qué barbaridad! Regresamos, no se vayan. Uno es de Francia, el otro de Suiza, el otro es de España y el otro de los Estados Unidos. Son 4 cantantes. Sus nombres: Urs Buller, el de Suiza; Carlos Marín, el de España; David Miller, el de Estados Unidos; y Sebastián Isambard, de Francia. Cantan bellísimas canciones. Es el grupo Il Divo. Le va a encantar esta música. Pero la noticia es triste porque uno de ellos, el español Carlos Marín, acaba de fallecer a los 53 años por COVID-19. Este es precisamente el que canta. Este es Carlos Marín, el que está. COVID-19 es una enfermedad real, es una enfermedad que está presente, se está llevando la vida de los seres queridos. En el Perú se ha llevado más de 200,000 vidas. Y hay gente que se niega a aceptar la realidad de esta enfermedad y se niega a aceptar la realidad de que esta enfermedad todavía no se ha ido. Lo cual, señor, me lleva a preguntarle a usted, ¿qué planes tiene para Navidad? Usted, señor, caballero, señorita, ¿qué planes tiene para Año Nuevo? En plena pandemia, con Omicron llegando al Perú, ¿cuáles son sus planes? Omicron, al igual que Delta, al igual que todas las variantes, este coronavirus se contagia súper eficientemente a través del aliento, a través de los aerosoles. Entonces, si usted se va a una reunión, porque estoy seguro que le va a sacar la vuelta de repente al toque de queda que se ha determinado que va a ser de 11 de la noche a 5 de la mañana. Ya los veo sobándose la mano. Compadre, dice que el toque de queda es de 5 a 11, de 11 de la noche a 5 de la mañana. Entonces quédate toda la noche. Juergueamos toda la noche y ya te vas pues a la hora que abren ya las calles, a las 5. A esa fiesta va un montón de gente. Y en plena fiesta va la comida, van los traguitos, van las canciones. Ay, que la vida es una sola, que hay que gozarla, y cantando. Salen los aerosoles. Contagio. Porque es un espacio cerrado, en proximidad uno del otro, y está el contagio. Y si en esa casa en la que han organizado esa fiesta hay una señora, un señor mayor, delicado, frágil, pues los organizadores de la fiesta traen el virus, porque ahí se queda el virus, van a venir con el virus los invitados, y a esa persona vulnerable que vive en esa casa le traen el virus. La recomendación, y me llega esta alerta de la cadena SER en España. Cataluña. Mire lo que van a hacer en Cataluña. Y yo se lo hubiera propuesto al ministro hace un rato. Cataluña cierra las discotecas y pide la vuelta del toque de queda y limitar a 10 personas las reuniones navideñas. Ahí está. Cataluña, en España. ¿Por qué? Porque la incidencia ha subido en 100 puntos en España. Alcanza los 609 casos por 100.000 habitantes. Lo que pasa es que en el Perú, como las cifras han bajado, ya pensamos que se nos fue la pandemia. ¿Cuál es la recomendación? Señora, haga su fiestita de Navidad con la gente que vive en su casa nada más. Su burbuja. No lleve a nadie más. Si usted va a hacer una cosa un poco más grande,
Asegúrese que todos los invitados están vacunados, si es posible con una dosis de refuerzo. Y si en la casa viviera una persona vulnerable, delicada, un adulto mayor, alguien con cáncer, organice la reunión, si tiene la facilidad, en un patio, en un ambiente abierto. Estamos en pandemia. Estamos en plena pandemia. Omicron, 12 casos se encontraron ya y deben haber muchos más. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué necesidad tengo de hacer fiesta? ¿Qué gran necesidad hay de hacer fiesta? ¿No valdría la pena que por estas fiestas, en nombre mío, de mi familia, de mi comunidad, de mi país, la pase con mi burbuja, con mi familia, esperando que mejore la cosa para el próximo año? O me llega, pues no me importa, pues ya que sea lo que sea, a mí qué me importa. Ese es el punto, señora. Ese es el punto de lo que se viene. ¿Ve? Ahí está. Cataluña cierra discotecas y pide la vuelta del toque de queda y limitar a 10 personas las reuniones navideñas. ¿Por qué? Porque ya están con el problema en la cara, en Cataluña. Nosotros en el Perú vamos a esperar a tener el problema en la cara para recién tomar medidas. Las reuniones de Navidad más seguras son las que se hacen afuera, con poca gente, al exterior, distanciados. Allí a brindar, a comer el pavito, el pavipollo, lo que sea, ahí afuera, en el patio. Especialmente si en la casa hay gente vulnerable. Eso, esa actitud, ese hecho, señor, señora, de hacer esa reunión con estas características, eso no depende ni del Congreso, ni del ministro, ni del presidente, ni de nadie. Eso solamente depende de usted, de su responsabilidad. Nada más. De darse cuenta de que no hemos salido de esta pandemia. Darse cuenta que más de 200,000 peruanos y peruanas ya murieron. Y que tenemos que ser responsables, porque siendo responsables vamos a protegernos, vamos a proteger a la familia, vamos a proteger al barrio, a la comunidad y al país entero. Así que le dejo con esa pregunta. ¿Es realmente necesario hacer una fiesta de Navidad? ¿Una fiesta de Año Nuevo? ¿Es necesario hacer una fiesta de promoción? ¿Es necesario? Carlos Marín, el cantante de Il Divo, ya no está con nosotros porque COVID-19 existe y es una realidad. Catalina Quinto y Betty Elías produjeron el programa. Chiqui Porras estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Con nosotros nos despedimos hasta las 7:30 de la mañana con el segmento de Ciencia y Medicina. De la maravillosa voz de Carlos Marín, que ya no está con nosotros por COVID. Por favor, seamos